actividades de los estados después de la muerte, pues como se darán cuenta hay muchos temas de qué hablar y no están contemplados dentro de las actividades, pero veré si les puedo dar un pequeño espacio en el mes de noviembre para hablar acerca de justamente esto, ¿no? ¿Qué sucede cuando morimos? Recuerden que si estas actividades les resultan de alguna utilidad a ustedes, están en la libertad de también compartirlas, no en el sentido de que graben la plática, sino de invitar a otras personas a que participen de estas actividades a través de vía Zoom. Ya cuando haya actividades presenciales, pues ya les estaré diciendo dónde podrán asistir. Bueno, pues vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Voy a silenciar todos los micrófonos. Bien. Bueno, pues como les estaba mencionando hace un momento, nosotros como mexicanos tenemos esta tradición de festejar, de recordar, de conmemorar a las personas o a nuestros difuntos, ¿verdad? Pero no es una tradición únicamente exclusiva de México. ¿En qué sentido? Sí, a nivel cultural, por ejemplo, de esto de la Catrina, la calaverita, la flor de cempasúchil, que pues solamente se da en esta región. Por ejemplo, en Europa no se da esa flor, pero hay otras tradiciones, hay otras culturas que también le tienen este culto a la muerte, por ejemplo, en Irlanda, en Escocia, donde, o al menos antiguamente, ¿no? Donde, pues justamente hacían exactamente lo mismo, se le ponían cosas al difunto que había consumido en vida, y esto, pues, de alguna manera atraía a los muertos. Ahora, lo que voy a hablar a continuación, quizá, pues, no vaya con la tradición o quizá puedan entender un poco más de lo perjuicioso que puede ser esta práctica o perjudicial para el difunto, ¿sí? Porque lo que ellos tienen que hacer es liberarse de esta tierra, de este plano material terreno, no de apegarse a él. Ajá. Entonces, por ejemplo, los escoceses o los irlandeses, si no mal recuerdo, pues es esta cultura que también le dejaban pues cosas o le dejaban, sí, o sea, lo que el muerto, la persona fallecida, solía consumir en vida y pues esto realmente los atrae, ¿verdad? Porque están dedicados a ellos y pues ellos se presentan para justamente tratar de adquirir o de consumir las ofrendas. Ujú. Que esto prácticamente es nigromancia o magia con los muertos, ¿sí? Entonces, realmente, para los que tienen ciertas facultades internas o tienen ciertas percepciones, pues se darán cuenta que hasta en la atmósfera, el ambiente, el aire, es muy diferente en, por ejemplo, desde el 31, el primero y el 2 de noviembre, ¿verdad? Porque prácticamente todas las personas están haciendo invocaciones a los muertos sin saberlo. O bueno, sí lo saben, pero no saben realmente las desventajas que tiene esto. Y lo hablaremos más adelante. Ok, entonces, esto es un extracto del Katha Upanishad, que son de los Upanishads, que dice, levántate, despierta, busca a los grandes maestros y escucha. El camino es estrecho como el filo de una navaja, difícil de recorrer. Pero aquel que ha percibido una vez a aquel que es, sin nombre, sin ser visto, impalpable, sin cuerpo, sin merma, sin extensiones, imperceptible por los sentidos, sin principio ni fin, intemporal, más alto que las alturas, más profundo que las profundidades, mirad, ese se salvará, la muerte no tendrá poder sobre él. Esto es, como les digo, un extracto del secreto de la muerte del Katha Upanishad. Y bueno, está hablando de qué, del ser, de Parabrahman o Parabrahma.
que es el absoluto, aquel que se da cuenta de lo que realmente es uno, cuando tú te das cuenta de lo que realmente eres, aquello que llamamos la muerte deja de tener un poder sobre ti. Pero ya veremos por qué. Y nos recalca que éste se salvará, ¿sí? Eh, Ahora, una cosa muy importante, aquel que tiene en su poder las claves de los secretos de la muerte posee las claves de la vida. Esto es del maestro Kuthumi. ¿Y por qué será esto? Bueno, precisamente, por ejemplo, los egipcios tenían mucho este culto, este ritual ceremonial y esta importancia que le daban a la muerte, ¿sí? Eh, Incluso, pues bien saben que todos los faraones, realmente las pirámides, pues son tumbas de muchos de ellos. Ujú. Pero ¿por qué esta importancia a la muerte? Porque aquel que realmente conoce la muerte tiene las claves de la vida, es decir, puede controlar o puede dominar sus futuros renacimientos, lo cual es muy importante y es vital que entendamos esta parte natural de la existencia, que así como hay luz, hay obscuridad, y no pueden, ambas son facetas de una misma fuerza, de un mismo poder. Al igual que la tristeza o la felicidad, ambas son exactamente la misma, pero difieren en grados. Ahí alguien me levantó la mano, Huawei Y9 2019. ¿Tienes alguna duda? No sé, no me aparece tu nombre. Bueno, no, creo que no, no tiene su micrófono activado. Bueno, entonces, ¿qué pasa realmente cuando morimos? Sí, esta es una escena de el barquero, ¿cómo se llamaba este barquero que cruzaba los muertos en el río Esfinge? Es Caronte, 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 en la Caronte, laguna sí, Estigia, justamente. Entonces, la, toda la la laguna analogía, Estigia. sí, la laguna Estigia, perdón, sí. Toda la analogía o la mitología griega, pues nos habla justamente de estas verdades, qué es lo que sucede después de la muerte, y no es de que realmente vaya a haber un señor en un barco esperándonos que le paguemos pues con dos monedas de, de cobre para cruzar al otro lado y llegar al Hades, ¿verdad? Sino que pues es todavía más profundo que eso, y el entenderlo es de vital importancia para toda la humanidad. De hecho, los que conocen lo que sucede después de la muerte, pues tienen una gran posibilidad y una gran ventaja sobre el resto de la humanidad, porque aquel que entiende, como les mencioné, la muerte, también tiene la posibilidad de convivir o de manifestarse de mejor manera en la vida. Bien, ahora la conciencia post-mortem o la conciencia de los estados después de la muerte, eh, pues realmente pocas personas pueden saber lo que hay más allá de eso, ¿sí? Eh, como, como decía cierto poeta, que la muerte es el lugar o la tierra que todos vamos y que ningún viajero vuelve. Pero esto no quita el hecho de que haya personas, grandes iluminados y videntes de todos los tiempos, que nos hablen de estas conciencias o de estos estados después de la muerte, y los podemos encontrar en todas las culturas. Esto pues ya se los he comunicado antes, de dónde viene toda esta enseñanza. Eh, y lo que podemos ir haciendo es concientizar a través de lo que otros han visto o a través de las experiencias de otros, que realmente existe este estado después de la muerte, ¿sí? Es como si, digamos, uno de sus amigos fuera a Noruega y regresa y les platica todo lo que vio y vivió ahí. O sea, ustedes no van a estar en la necesidad de ir a Noruega para saber que en Noruega pues realmente hay esas cosas. Su amigo les va a platicar lo que vivió y las experiencias que tuvo ahí y de alguna manera se van a dar idea de cómo son los noruegos y cómo viven. De igual forma, en los estados después de la muerte hay personas que han ido a esos estados y han regresado. Hay personas que dicen que ven una luz blanca al final del túnel. Hay personas que se dicen que se ven fuera de sus cuerpos y los electroshocks los regresa. Conozco de un caso muy cercano
de una persona que pues literal hasta lo habían metido a la morgue y todo. Afortunadamente su madre pidió como una autopsia y pues él estaba vivo, nada más que estaba como en un estado cataléptico, por decirlo así, eh, creo, sí, o vegetativo, en el cual pues parecía que estaba muerto, pero no lo estaba, ¿no? Eh, entonces, pues hay infinidad de testimonios, de casos, de personas que han visto o que han muerto clínicamente, han estado muertos y han vuelto a la vida. Y algunos dicen que no recuerdan ni vieron nada y hay otros que pues lo afirman, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos entender de alguna manera también la muerte? Pues entendiendo también el sueño. El sueño, decía Virgilio, el poeta italiano, que el sueño es el hermano de la muerte. ¿Y qué sucede cuando nos dormimos? Pues realmente la personalidad, ya hemos hablado de nuestros cuerpos inferiores, la personalidad cesa de ser, separa, por decirlo así, todo este mecanismo de nuestro cuerpo físico, nuestras memorias, nuestras emociones, la mente que constantemente está trabajando, cesan de ser como si estuvieran o entraran en un estado de muerte y el ego o bien el ser superior en sus facultades internas de alguna forma se libera, ¿sí? Y estamos actuando en esos mundos internos. Otra cosa muy diferente es que no recordemos lo que sucede en esos mundos internos porque nuestros organismos no estén lo suficientemente entrenados para recordar lo que vivimos eh, en los estados después del sueño. Ujú. Entonces sucede, por ejemplo, ya les he hablado de lo que es el Inga Sharira y también lo que es el Prana Kama, ¿sí? Que son los cuerpos sutiles del ser humano. Y lo que sucede es esto, justamente nosotros estamos conectados a través de estos, o sea, estos cuerpos sutiles están conectados a través de algo que en la Biblia lo conocen como el cordón de plata, el cordón plateado, ¿sí? Donde pues justamente tenemos esta conexión, se dice, con aquello que llamamos Dios, que no es otra cosa más que nuestra presencia interna. En el momento de la muerte, este cordón de plata se quiebra o se rompe y los cuerpos sutiles se liberan del cuerpo físico. Realmente el primero en morir es el cuerpo físico, ¿sí? Eh, bueno, aquí Mari Carmen me comenta que se escucha súper bajito. ¿Los demás me escuchan fuerte o me escuchan bajito? Normal. Bien. Ok, les pido por Yo favor que se... bajito. Bueno, los que me escuchen bajito, miren, yo ya he hecho varias pruebas de audio, entonces les sugiero que se pongan audífonos o le suban a su computadora para que puedan escuchar mejor la actividad, porque hay personas que pues lo escuchan completamente bien y a buen volumen. Entonces, bueno, como les mencionaba, existen estos cuerpos sutiles, inferiores. Voy a silenciar los micrófonos. Karen. Ajá. En los cuales estamos conectados, pero están sujetados por este cordón de plata y en el sueño, al momento en el que el cuerpo duerme, pues este Linga Sharira y el Prana Kama se desprenden, o por decirlo así, quedan despegados del cuerpo del ser humano. Bueno, no voy a entrar en detalles, ¿no? De la constitución septenaria, solamente les estoy dando como ideas generales. Eh, y sucede lo que es la reparación del cuerpo físico. Todos los estragos que generaron las emociones y la mente contra el cuerpo físico lo repara el cuerpo vital o el prana, ¿sí? En el cual pues reajusta todas las cosas que se desajustaron precisamente a través de las emociones y la mente, ¿ok? Eh, y justamente es exactamente lo mismo, pero en el momento de que morimos. Así como nosotros tenemos que descansar para recuperarnos, ajá, de igual forma el ego, el ser, tiene que entrar en un periodo de descanso para una renovación de sus vehículos. Entonces, no es lo mismo una persona que tiene 20 años y tiene toda la fuerza para llevar ciertas actividades a una persona que ya tiene 80 y aunque él quiera seguir experimentando y conociendo más del mundo,
pues ya sus facultades físicas y mentales, pues desde luego ya no son la misma. Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir? Pues una renovación, justamente como le sucede al cuerpo en el momento en el que entra en el sueño. Por ejemplo, cuando estamos en el despiertos y estamos cansados, uno puede decir de que le falta energía, ¿verdad? Pues no es exactamente como sucede, al contrario, estamos sobrecargados de la fuerza de la vida. Es decir, es como si ustedes se sumergieran en las profundidades del océano con un traje de buzo, pero pues mientras más descienden y mientras más tiempo están allá abajo, pues qué es lo que va a sentir, va a suceder que sienten cada vez más pesadez. Y no es de que falte agua ahí adentro, o no es de que el océano se esté vaciando, ¿verdad? Sino que cada vez mientras más permaneces en ese mundo tan denso, pues cada vez vas a sentir más esa pesadez y mientras más profundizas, pues te falta más el oxígeno. De igual forma, este mundo de materia, el ego, el ser, nuestra seidad, penetra en este mundo de materia a través de sus cuerpos o sus vehículos inferiores, como lo es el cuerpo físico. Pero mientras más permanecemos aquí en este mundo de materia, más nos saturamos de esta esencia de la vida y tenemos que de alguna manera liberarnos de ella, ¿sí? Zafarnos. ¿Por qué? Porque es mucha carga sobre el cuerpo, sobre el organismo. Entonces, esto que llamamos cansancio no es otra cosa más que una sobrecarga de la corriente de vida vital a través del cuerpo. Ujú. Y cuando entramos al momento del sueño, nos liberamos o nos desprendemos. Es como si el buzo regresara de las profundidades del océano y volviera a la superficie para tomar aire. De hecho, hay una película que se llama El Origen. eh, Hay una escena donde sale Leonardo DiCaprio que llega con unas personas que están todos dormidos, ¿no? Y él le dice, bueno, ¿qué todos vienen aquí a dormir? Y esta persona le contesta, no, no vienen todos a dormir, vienen a despertar, ¿sí? Entonces realmente se puede decir que cuando nosotros dormimos, el ego o el ser superior despierta, y cuando vuelve a este mundo de materia es cuando él duerme. La cosa aquí o el trabajo de conciencia del esoterista o del ocultista es permanecer despierto todo el tiempo. Por eso, el Buda o Buda, la palabra Buda quiere decir el iluminado o también el que ha despertado, hace connotación al que permanece despierto. Entonces, bajo esta analogía del sueño, sucede exactamente lo mismo. Ajá. Eh, Estamos tan sobrecargados de la vida que hemos transcurrido a lo largo del tiempo que tenemos que entrar en un periodo de descanso o de receso donde el ser superior se haga de nuevos vehículos para volver a la existencia y continúe con su proceso de evolución, o bien que continúe en aquello que llamamos el samsara, que es la existencia cíclica. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que realmente muere? ¿O qué es lo que deja de alguna manera de ser? ¿No? Que no es una expresión tan correcta. Para eso tenemos que entender esta frase esencial que nos dice, eso que el hombre o bien el ser humano anhela, llega a ser. Y es decir, donde tú pones tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Para tú disfrutar y para tú hacerte dueño y poseedor de las claves de la muerte y las existencias post-mortem y trabajar de manera consciente con ellas, tú lo que tienes que hacer es entrar en conciencia de ellos, entrar en conciencia y anhelar de alguna manera trabajar y entender también los estados después de la muerte. Ahora, eh, verán, existe esta parte que esto de que el hombre o el ser humano anhela, lo que anhela llega a ser, pues todo consiste en una decisión. Nosotros decidimos si vamos hacia arriba o si vamos hacia abajo. Es como en un elevador. Tú puedes ir tanto al estacionamiento como puedes ir al último piso
del edificio, a la planta más alta, ¿verdad? Bueno, de igual forma, en nuestra constitución septenaria sucede con aquello que llamamos la mente. La mente es como un elevador, ¿sí? Donde puede ir tanto hacia arriba y, por decirlo así, no sujetarse, sino identificarse o ir hacia lo elevado, hacia los planos sutiles, hacia las virtudes y hacia todo lo que trasciende, o bien puede apegarse la mente a todos los deseos y las pasiones. Es como este dicho que dice que en cada uno de nosotros existe una lucha interminable de un lobo bueno y un lobo malo, por decirlo así, ¿verdad? Eh, y bueno, ¿cuál de los dos va a ganar? Pues aquel que tú alimentes. Ambos están hambrientos, pero al que tú le des comida o al que le des tu atención o tus anhelos, en eso te llegarás a convertir o llegarás a ser. Entonces, si constantemente estamos anhelando las cosas de la materia o las cosas terrenas, pues cada vez estamos descendiendo más a este plano y nos alejamos de la conciencia de los planos sutiles y de los estados después de la muerte. Si al contrario desarrollamos la espiritualidad, si nuestro anhelo está en comprender o esta sed de conocimiento, que esta sed de conocimiento, de entendernos, del anhelo de la sabiduría, pues vienen realmente de las voces del ser superior que nos insiste o nos incita a pues continuar alimentando eso, ¿sí? Eh, bueno, esto no me acuerdo por qué lo puse, pero bueno, dependiendo de lo que tú elijas, ya sea ir, es que aquí había una animación, pero bueno, no sé por qué no se reproduce, habían dos flechitas, dependiendo de lo que tú decidas hacer, puedes ir tanto arriba como abajo. Una vez que tú decides ir hacia arriba, se puede decir que tú logras algo que se llama Buda Taihasi, que quiere decir lo que se origina de la luz o el resplandor de Budio, de la iluminación. Es decir, ya les he hablado acerca de la constitución septenaria, ya les he hablado que nuestra personalidad o nuestro cuaternario inferior está compuesto de lo que es el Stula Sharira, que es el cuerpo físico, el Inga Sharira, que es el cuerpo vital, el Kama, que es el cuerpo emocional, y Manas inferior, ¿sí? Bueno, no sé si para algunos estoy hablándoles en chino, porque estas pláticas, pues bueno, les estoy manejando vocabulario que ya había enseñado, más bien compartido anteriormente, pero existen, pasado el cuerpo mental, existen cuerpos superiores, o bien principios, que es el estado inmortal del ser humano, o aquello que llamamos el Atma, el ser superior, el yo soy, ¿sí? Y ahí es cuando se llama Buddhi, ajá, y Atma, que es el ser inmortal del ser humano. Entonces, cuando la mente se une a su inmortalidad o cuando la mente anhela las cosas inmortales y superiores a lo que está destinado a la decadencia, se puede decir que esa persona en aquel momento entra en conciencia de su inmortalidad y para él la muerte deja de ser una ilusión, ¿sí? Eh, bueno, esto de la naturaleza no da saltos, es justamente qué es lo que sucede cuando morimos. Lo que realmente muere al momento de esto que llamamos el proceso de la muerte, no es nuestros principios superiores, porque realmente, como decía los Upanishads, aquel que conoce o ha percibido a aquel que es, sin nombre, sin ser visto, impalpable, sin cuerpo, sin merma, sin extensiones, imperceptible por los sentidos, sin principio ni fin, intemporal, más alto que las alturas, más profundo que las profundidades. Mirad, ese se salvará, la muerte no tendrá poder sobre él. ¿Por qué? Porque tú haciéndote consciente de tu inmortalidad, dándote cuenta de tu seidad, eh, la muerte no tiene poder sobre aquel que se hace consciente de eso, porque realmente se hace consciente de su inmortalidad y no se identifica con sus principios inferiores, que son como simplemente un guante o un vestido que nos quitamos para
continuar, pues no sé, la siguiente fiesta o la siguiente reunión o el siguiente día, ¿verdad? Entonces, todo lo que sucede en la naturaleza no da saltos. Tanto cuando nacemos, pues existe un periodo de gestación de 9 meses y pues no nace la criatura en un minuto o inmediatamente después de la fecundación, ¿verdad? Todo es un proceso. De igual forma, cuando nosotros morimos, no morimos inmediatamente. Lo que se deja es como este cascarón que podemos llamar el cuerpo físico, ajá, pero existe un proceso que pues toma cierto tiempo y es paulatino, y por eso se dice que realmente el momento de desprendimiento real de la persona toma un periodo aproximado de 3 días de su cuerpo físico. Entonces es importante que cuando la persona fallece, o es importante que le digan a sus seres queridos que si un día llegan a fallecer, nadie haga ruido alrededor de ustedes y hablen a susurros. Ajá. ¿Por qué? Porque en ese momento se está llevando a cabo un proceso importante, el más importante de todos en la vida de esa persona. Curiosamente y paradójicamente, el momento más importante de la vida es la muerte. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? En el momento en el que la persona da su último suspiro o experimenta la muerte, existe en él un momento de lucidez, un momento de cordura, aún el más loco de los seres humanos, ve de adelante hacia atrás su vida pasar en un instante, en un parpadeo. Ajá. Algunos dicen que, bueno, este proceso dura más, algunos dicen que es justamente un proceso muy rápido, pero lo que coinciden es de que es de adelante hacia atrás. Entonces ves todos los acontecimientos de tu vida, todo lo que hiciste a cada detalle, sin fallar, se queda grabado, se queda guardado. Ajá. Eh, y una vez de que se queda guardado esta parte, sucede un proceso que se llaman los 49 fuegos o bien la transmutación. Bueno, no los quiero confundir con esto, eh, pero lo que va a suceder es que la persona ve toda su vida como en una película, ¿sí? Al principio les estoy contando de forma muy general porque esto es muy detallado y se los tendría que relacionar con cada cuerpo del ser humano, pero vemos esta vida, esta retrospección y primero no hay una emoción al momento de verlo, ¿sí? Es como una película. Digo, si tú ves una película, pues puede que te conmueva, puede que no, pero hay películas que simplemente las ves como eso, como una película y pues no genera una emoción. Pues sucede así al principio, pero una vez de que está guardada esa información que ya pasó, vuelves a hacer otra recapitulación en el cual, bueno, ya te desprendes de este cuerpo físico, una vez de que ya guardaste esta información, eh, continuamos aquello que en el cristianismo llamamos, con el catolicismo llaman como el infierno, ajá, donde pues es un lugar de fuego, donde las personas arden por la eternidad, y no hay salvación para ellos, ¿no? Realmente pues esto tiene una connotación esotérica, que lo que es pues justamente esto, o sea, el fuego es purificación y por eso son los 49 fuegos. Cada uno de tus 7 vehículos tiene otras 7 subdivisiones que van muriendo cada una de ellas de poco en poco. Entonces, si multiplicas estos 7 por 7, pues te dan 49 fuegos o 49 quemas. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Eh, el asunto aquí que vuelves a ver este infierno o esto que llamamos purgatorio, tú vuelves a ver esa vida de adelante hacia atrás, pero esta vez va a ser con la emoción, con el cuerpo emocional. Tú vas a tener que transmutar las cosas positivas y negativas que le hiciste a los demás. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron la película del Vengador Fantasma, donde, pues bueno, sale Nicolas Cage y él eh, hay un castigo que él aplica a los delincuentes que lo miren a los ojos, es una calaca, literal, es una calavera.
Entonces, sujeta a las personas o a los delincuentes y hace que lo miren fijamente a los ojos. Y lo que le sucede a las personas que hicieron crímenes es que ven sus crímenes, pero como si se los hicieran a ellos mismos. Entonces, pues bueno, en el cómic, pues ellos quedan totalmente, eh, pues como que traumatizados de sus acciones y de experimentar el dolor que le hicieron a los otros. Pues justamente este es el infierno, todas las cosas negativas, las palabras duras que hicimos, si maltratamos a alguien, si golpeamos, si herimos a cualquier clase de vida a través de nuestro cuerpo, nosotros vamos a experimentar ese mismo dolor en carne propia. ¿Con qué motivo o con qué fin? Para que justamente en tu vida futura tú nazcas mayormente purificado de este tipo de acciones y que te des cuenta que lo que realmente haces a los demás es como si te lo hicieras a ti mismo. Entonces, este proceso de infierno, pues imagínense a los inquisidores en la Edad Media, pues el proceso que tuvieron que haber vivido después de la muerte para pues transmutar todas esas torturas que hicieron. Eh, bueno, sé que esto puede ser escalofriante, pero pues todo va a depender también de cómo nos hayamos comportado en vida. Ajá. El purgatorio, o aquello que llamamos el purgatorio dentro del cristianismo, catolicismo, pues es esta parte de purificarte, ajá, donde pues la persona, por ejemplo, aquel que era adicto al cigarro o adicto, no sé, a la heroína, a la cocaína, a la marihuana, el alcohol, lo que sea, esta persona permanece también rondando en aquellos lugares cerca de donde hay alcohol, cerca de donde hay mota, cerca de donde hay estas sustancias que él solía consumir en vida, justamente para volverlas a experimentar o consumirlas y pues saciar ese deseo, ¿verdad? Porque aunque no tengan un cuerpo físico, el deseo por saciar eso sigue existiendo, el deseo por consumir, el deseo por experimentar los efectos del alcohol, etcétera. Entonces, por ejemplo, una persona viciosa del alcohol, pues se estará rondando en las cantinas tratando de interponerse en los cuerpos de las personas que beben, como para experimentar la sensación de beber alcohol, pero realmente pues no van a poder hacerlo porque es como un náufrago que está andando en un océano, ve agua por todos lados, pero no puede beber ni una sola gota. La persona que avariciaba o atesoraba justamente sus posesiones materiales, pues va a estar rondando sobre la casa o sobre sus herencias o sobre su dinero, ajá. Pero al ver que no puede satisfacerlo o al ver que los herederos despedazan su herencia y se gastan su dinero, pues él entra en una desesperación de cómo es que se gasten todo lo que él había construido en vida. Y es este procedimiento de desapego o de desprendimiento que la persona tiene que pasar para purificarse y darse cuenta que esas cosas son inauditas, que todo eso es efímero, que todo eso es pasajero, y sufrir realmente eso de no poderlo saciar y darse cuenta de lo estúpido que era al estar apegado a esas cosas. ¿Para qué? Para que en su siguiente vida nazca purificado de vicios y él ya no tenga la necesidad o la curiosidad de probar, por ejemplo, el alcohol, la droga, cualquier anestesiante o ¿cómo se le dice? Estupefac, bueno, El ustedes me paciente. entienden, ¿verdad? Estupefaciente, ajá, cualquier estupefaciente, eh, ¿para qué? ¿Por qué? Porque esa persona pues ya cada vez se purifica más de estas cosas y por eso la importancia de el entendimiento de los procesos después de la muerte, porque quien entiende esto tiene la capacidad de en sus futuros renacimientos nacer cada vez más y más purificado y ser un ser más evolucionado a conciencia. Ahora, este procedimiento que hacen las personas comunes y corrientes, es decir, que no conocen de los estados después de la muerte, el ocultista o el iniciado dentro de estos misterios puede llevarlos a cabo a través de la vida y saltarse esos procesos después de la muerte, de manera que cuando esa persona muere, renace inmediatamente continuando con su estado de conciencia. Y así esta persona recuerda lo que él vivió en vidas pasadas, lo que era, y regresa con todos sus conocimientos, como por ejemplo de la música, de la matemática, etcétera, ¿sí? O sea, imagínense, si nosotros no tuviéramos o no perdiéramos la continuidad
después de la muerte, pues recordarías tu vida cuando fuiste músico y podías leer perfectamente las partituras, podrías recordar cuando fuiste un poeta y todos los libros que escribiste, etcétera. Ajá. Y no solamente eso, tendrías todas las experiencias y toda la conciencia, o sea, serías un ser profundamente sabio, con una sabiduría, eh, pues creo que está de más decir bastante grande, ¿sí? Ok, y por último, pues bueno, tenemos esta parte del cielo, que en el cielo pues tú también recibes la recompensa de las cosas positivas que le hiciste a los demás, las vives como si fueras en carne propia. ¿Esto con qué propósito? Para pues dejar de lado el mal y reafirmar el bien y darte cuenta de que realmente hacerle el bien a los demás es también como hacértelo a ti mismo. Además de que, bueno, la persona vive en algo que se llama el Devachan, que no les voy a hablar ahorita tanto de Devachan, pero es como un estado nirvánico, de descanso y de reposo, donde está los principios superiores y se prepara para su futuro nacimiento. Entonces, mientras la persona sea más pura, haya desarrollado mayores virtudes y demás, pues atraerá un cuerpo similar, libre de enfermedades, en una familia, pues que le dé pues facultades positivas para él continuar con su estado evolutivo y pues que no nazcas en una vida futura, por ejemplo, como en un cinturón de miseria, ¿verdad? Donde pues es difícil salir de ahí, el barrio o el gueto te consume y te hace jalarte más hacia lo mismo, hasta que a través de una fuerte y robusta voluntad pues superas todo eso, ¿sí? De la delincuencia, la prostitución, todas esas cosas. Entonces, todos estamos en ese proceso evolutivo de desarrollo de la conciencia y el hecho de que ustedes conozcan y lleguen aquí y despierten el interés por los temas espirituales, pues es muy posible que ya en vidas anteriores pues hayan pasado lo que, ya hayan sabido lo que es ser un gigoló o una prostituta, o ya hayan robado, ya hayan matado, ya hayan sabido lo que es tener el poder y la fama, y pues con estos estados post-mortem se dieron cuenta que pues todo eso fue inaudito y que no te llevabas absolutamente nada más que tu conciencia. Y por eso estas personas que nacen con una tendencia a la inclinación espiritual, pues realmente son personas o se les dice que son almas viejas. No es que sean tal cual almas viejas, sino que son personas que han acercadose poco a poco a la espiritualidad a través de los siglos y a través de las experiencias de vidas pasadas. Ahora, el círculo de necesidad lo que hace, pues, es justamente volver o atraernos hacia lo que es esto que llamamos el samsara o el ciclo o el círculo de necesidad, en el cual, pues, todas las cosas que hicimos, las personas con las que nos relacionamos, y establecimos relaciones estrechas o relaciones fuertes o vínculos emocionales muy positivos o negativos, también tenemos que encontrárnoslo en estas vidas. ¿Para qué? Para ver si realmente lo que viste tú en los estados después de la muerte, tú puedas liberarlos aquí en este plano a nivel de la conciencia, pero por la voluntad propia. Entonces es por eso que se nos dice que no podemos quedarnos con deudas de amor con nadie, porque esa persona te la vas a encontrar una y otra vez hasta que tú aprendas a amar y a disolver eso a través del amor. Entonces el divorcio, pues no es, lamento decírselos para los que son divorciados, pues no es una opción muy factible a menos de que hayas solucionado todo tu odio, toda tu ira, todo tu enojo, todo tu apego y que no haya quedado en ti una deuda de amor hacia esa persona. Es decir, que tú realmente hayas solucionado la tristeza que le generaste, que la hayas arreglado, o más bien, no que tú le arregles la tristeza, ¿no? Sino que tú, por tu cuenta, hayas hecho lo mejor posible para que esa persona experimentara y su vida fuera armónica y positiva. Pero mientras nosotros no perdonamos, por eso se dice que el perdón es el fuego transmutador de la llama violeta, o es el fuego de la transmutación, porque cuando nosotros realmente perdonamos a una persona, nos desprendemos de eso y de ese círculo de necesidad de reencontrarnos con esa gente o con esas personas.
Entonces, cada que tú tengas la posibilidad de ayudar a alguien o que alguien venga en ayuda o necesidad de ti, o una persona esté extremadamente mal o digamos, no sé, tienes en tu familia o en un caso cercano a alguien que considerarías loco, enfermo mental o drogadicto o alcohólico o lo que sea, tú no sabes lo que tú hiciste en vidas pasadas para que tú le hayas generado a esa persona ese mal que en esta vida está ocasionándole esas tendencias negativas. Entonces, todo lo que te sucede en tu vida en la actualidad, estas personas que llamas problemáticas, tus padres, tus hermanos, todos son posibilidades y oportunidades grandes de amarlos, de servirles, de ayudarlos. ¿Para qué? Para liberar esas deudas kármicas o esas deudas de amor. Entonces, mientras nosotros a través del amor realmente no transmutemos todas nuestras interconexiones humanas, pues nunca seremos libres de este círculo de reencarnaciones y muertes, de este círculo de necesidad. Ajá. Eh, entonces realmente no conocemos lo que hay más allá del velo del destino. Que el velo del destino pues son las cosas que formamos nosotros en un pasado y que se nos manifiestan en este. Por eso es tan importante conocer los estados después de la muerte, porque al momento en el que nosotros lo trabajamos de manera consciente y vemos la muerte como una forma de continuidad de la conciencia, más no una exterminación de ella, pues este miedo a la muerte comienza a desaparecer y tomamos con mayor trascendencia las cosas en las que damos, invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra conciencia. ¿En qué lo invertimos? En fama, posesiones, dinero. ¿Qué es todo aquello frente al umbral de la muerte? ¿Qué es todo aquello frente a las manos huesudas de la calaca que va a tomar todo eso que nosotros añoramos y tenemos en tanta estima y se lo va a llevar o nos va a llevar? No te vas a llevar tu dinero, no te vas a llevar tu fama, no te vas a llevar tus logros profesionales, te vas a llevar lo que diste, te vas a llevar la conciencia, te vas a llevar lo que anhelabas ser. Y si tú anhelaste constantemente la materia, pues realmente no te vas a llevar nada. Pero si tú realmente anhelaste el ser, la seidad, pues te habrás aproximado a tu verdadero ser o a tu conciencia divina. Y no sé si alguno de ustedes lo saben, pero por ejemplo, los lamas tibetanos, pues saben muy bien estos estados después de la muerte y ellos tienen mucha facilidad para el momento de que renacen recordar todas sus vidas y experiencias pasadas. Ajá. Y hay monjes que alcanzan la comprensión y la iluminación de todo lo que fueron en sus vidas anteriores. Ahora les voy a hacer una aclaración muy, muy importante. Eso de estar buscando las vidas pasadas a través de las regresiones, el hipnotismo y todo eso es algo bastante negativo para el proceso del ser, porque estas cosas las tiene que lograr el individuo a través de la voluntad y a través de los estados meditativos, a través de la conciencia, a través del esfuerzo personal, ¿sí? A través del esfuerzo y de la voluntad. ¿Por qué? Porque de todas maneras tú vas a recordar tus vidas pasadas en los estados después de la muerte. Bueno, no precisamente, pero es un proceso natural que tú no tienes por qué forzar. Ahora, el que lo intente forzar y el que se esmere en recordar su vida pasada a través de estos estados hipnóticos, pues lo único que va a hacer es que va a traer esas reminiscencias de las vidas pasadas y lo único que lo conducirá es acelerar estos procesos de cosas que tenga que transmutar, va a traer rencores o resentimientos pasados. Imagínense que alguien fuera en una vida pasada Cuauhtémoc, ¿verdad? Y pues imagínense recordar todo eso y ver que le fallaste pues a todo tu pueblo y que te quemaron los pies y recordar todo ese dolor, pues obviamente al momento de tú recordar eso, pues vas a sentir una tristeza enorme al momento de haber fallado, ¿sí? Y eso va a ser una tristeza repetitiva. De igual forma, si tú fuiste un inquisidor y recuerdas todas las torturas que hiciste, pues nunca te vas a sentir merecedor del cielo
O si tú recuerdas que fuiste alguien grande como Napoleón, pues imagínate tu ego, tu personalidad, se va a hacer pedazos y vas a creer que pues tú eras lo mejor y la crema innata y que por eso pues obviamente pues te da orgullo. ¿Sí? Entonces las vidas pasadas o las vidas anteriores es algo que se debió de haber transmutado en los procesos después de la muerte y nadie tiene por qué estarlos resucitando. Eso se logra a través de la omnisciencia, cuando tú te haces Buda Taihasi o cuando tú logras esta conexión con tu ser real, ¿verdad? Que justamente cuando tú te unes o la mente se une al espíritu o al ser, que es esta parte del elevador que les mencionaba, eh, entras en la conciencia de tu inmortalidad. Y para ti la muerte deja de ser un impedimento o un velo. Imagínense todo lo que haríamos si no le tuviéramos miedo a la muerte y la entendiéramos como nuestra aliada. Eh, pues realmente creo la humanidad estaría en otro estado. Pero bueno, esto no va a suceder hasta que llegue la séptima raza raíz, parte de la sexta, donde la humanidad va a comenzar a entrar en dominio de estos cuerpos o de estos estados después de la muerte, pero existe un trabajo esotérico que nos permite saltarnos, por decirlo así, que no nos saltamos realmente nada, sino que a través de forma consciente nosotros hacemos todo este proceso del infierno, el purgatorio y el cielo. Y es una meditación que ya les he enseñado, que consiste en que antes de que se vayan a dormir todas las noches sin fallar, recuerden todo lo que hicieron de adelante hacia atrás y apremiarse o por decirlo así, ¿cómo se le dice? Reprocharse de las cosas no tan positivas que hayan hecho, hacer un estudio a conciencia de todas sus acciones que hayan hecho, cómo se comportaron, el mensaje que dieron y qué le generó a la otra persona, si fue positivo, fue negativo, si trajo sufrimiento o trajo armonía. Todo eso lo tienen que analizar de adelante hacia atrás, hasta el momento en el que despiertan. Ajá. Cada que hacen esa meditación es como si cada vez se purificaran e hicieran el proceso después de la muerte. Y por eso esa meditación es tan importante porque despierta cosas, poderes, dones, virtudes que estaban resguardadas para vidas futuras. ¿Sí? Y pues bueno, pues eso fue una cosa muy breve. Les traté de hablar de un panorama pues muy general, pero pues si se darán cuenta es pues más profundo que esto, ¿no? Ahora sí que nomás les pasé el tráiler, pero no vieron la película. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, pues adelante. Órale, nadie tiene dudas acerca de los estados después de la muerte. Oye, Edgar. Edgar, yo Ah, quería preguntarte, tú dijiste que no es bueno invocar a los muertos en estos tiempos. ¿Qué es lo que sucede si los invoca uno por no sé, por este impulso, ¿no? Pues de alguna manera sentirte cerca de ellos, ¿no? claro, pues mira, esto es parte de una tradición ancestral, ¿no? La pregunta es que nos tenemos que, Sí. o sea, si estas tradiciones que hemos venido practicando a lo largo de nuestra vida, pues son realmente tradiciones positivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues justamente lo que el ser trata de hacer es liberarse de la personalidad, de este mundo de materia, y pues imagínense que, pues, no sé, a mí me gusta, digamos, el tequila, ¿no? Y yo ya no estoy en este plano terreno, pero de repente escucho en esos planos invisibles, oye, ¿por qué no vienes? Te acabo de servir un traguito de tequila, ¿no? Y pues obviamente eso no me ayuda ni me beneficia a mí, para yo volver y darme, digo, para yo liberarme de este plano, o sea, realmente no les estás ayudando a liberarse, al contrario, estás ayudándoles a atarse, Ajá. ¿verdad? Ahora, no tienes por qué estarlos llamando con tu fuerza mental, porque ellos están haciendo un proceso enteramente personal de crecimiento
donde están pasando por estas cosas y tú no tienes por qué interrumpir esos procesos, ¿no? Ahora, también no se vayan a sentir mal, realmente ya cuando la persona pues falleció desde hace tiempo, pues realmente no los escuchan, ni vienen. Lo que vienen son espíritus elementales que se hacen pasar por el abuelito, que se hacen pasar por la abuelita, que se hacen pasar por no sé, X, Y, fingiendo y diciendo que son él, pero no lo son. Son espíritus o son entidades que se hacen pasar y que toman esa energía a través de la atención que las personas les damos. ¿Por qué? Porque realmente esa persona ya está en un proceso en el cual está preparándose para su siguiente nacimiento. Ahora, si esta persona era un completo materialista, pues le va a ser más difícil liberarse de estos estados y seguramente sí va a estar rondando ahí por la casa. Ajá. Hay casos de Sí. vampirismo, por ejemplo, donde realmente los vampiros existen, ¿sí? O sea, son personas que fueron profundamente materiales y que no creyeron en nada después de la vida, o sea, no creyeron nada referente a la vida después de la muerte, no creyeron absolutamente en ningún aspecto de la espiritualidad, lo único que era para ellos era pues la materia, la lujuria, el sexo, el rock and roll, y pues se quedan aquí en este punto acechando y vampirizando a la gente. Hay casos en los que pues obviamente tienen que ir al ataúd, clavarle una estaca. Eso es cierto, ¿eh? O sea, no, esto no es... O sea, Bram Stoker, que escribió Drácula, yo no sé si ustedes lo sabían, pero él era miembro de la Sociedad Teosófica, él conocía de teosofía, ¿sí? Y justamente a través de estos escritos de Elena Blavatsky de los estados después de la muerte, él escribe Drácula, porque Elena Blavatsky en sus narraciones y cuentos macabros narra un caso de vampirismo, en el cual un señor enfermo de materialismo juró que si la mujer con la que él estaba se casaba de nuevo, volvería desde la misma tumba para acecharla y atormentarla. Y así fue. Entonces lo que tuvieron que hacer fue ir, ver a la persona, bueno, sacarla de la tumba, abrir el sarcófago eh, y, y clavarle una estaca en el corazón o incinerarlo. Se dan cuenta que cuando abren la tumba, esta persona no está en estado de putrefacción, sino entran como en un estado vegetativo en el cual sus cuerpos sutiles se desprenden y a través de la sangre de otras personas atraen esa vitalidad y la llevan a sus cuerpos y así es como se revitalizan aún estando el cuerpo físico ya muerto. O sea, son casos extremos, pero existen. Eh, entonces, lo que realmente tenemos que entender, pues podemos recordar a nuestros muertos, pero pues no invocarlos, no llamarlos, porque realmente lo que va a venir no es el muerto, sino otra cosa. Ok. Entonces, por eso la importancia de entender que pues, a los muertos hay que dejarlos vivir su proceso, los podemos recordar, pero ser cuidadosos al momento de invocarlos, y especialmente si la persona acaba de fallecer y le pones pues una ofrenda de todas las cosas que le gustaban, pues bueno, lo único que vas a hacer es que vas a hacer que esta persona no quiera irse, lo cual pues es lo que tiene que hacer, desprenderse, y haces que su proceso sea más tormentoso. De igual forma, cuando una persona muere es Sí. importante que no haya ruido alrededor de esa persona y que lo dejen en completa tranquilidad. Las lamentaciones allá afuera, ¿no? Pero esa persona debe estar completamente tranquila. Y bueno, lo que recomienda, por ejemplo, la escuela de la Fraternidad Rosa Cruz, o lo que recomiendan algunas escuelas esotéricas, es que se espere un periodo de aproximadamente 3 días a que el cuerpo haya pasado por todo su proceso de después de la muerte y incinerarlos, siempre incinerarlos. ¿Para qué? Para que no quede este apego al cuerpo físico. Entonces, en una ofrenda, ¿qué se pondría, Edgar? Pues puedes poner la foto, puedes poner lo que tú quieras, puedes poner
si quieres pan de muerto, lo que tú quieras, ¿no? Al fin y al cabo, pero pues que no le hables a la persona difunta y le digas, ven, te preparé tu comida. O sea, tenemos que ser menos egoístas, porque realmente sufrimos porque ya no tenemos esa persona amada a nuestro lado, pero esa persona está bien, esa persona está pasando por un proceso, déjenme les cambio la imagen porque no me van a creer, está pasando por un proceso totalmente natural que conduce a la evolución. Entonces nosotros tenemos que entender y desprendernos de esa parte y entender que realmente lloramos y sufrimos no por ellos, sino por nosotros, ¿verdad? Y digo, es una tradición muy hermosa, pero pues tener cuidado de no hacer estas invocaciones porque lo único que vas a traer pues, puede ser otra entidad o bien, si esa persona recientemente falleció, pues va a estar en parte viendo todo eso y no le ayudas a desprenderse. Se puede prender una veladora pidiendo o rezando que esa persona encuentre la paz y encuentre la luz. Puedes hacer una oración por todos los difuntos que no se pueden desprender de este plano material, que se desprendan, que entiendan que tienen que continuar. Eso lo puedes hacer, pero no que le digas, oye, vente, vamos a comernos unas enchiladas. ¿Por qué? Porque pues lo único que haces pues es que no se quiera ir, ¿no? O sea, dice, oye, pues todavía me atienden y todavía me sirven enchiladas, ¿no? A pesar de que no estoy, pues aquí estoy a todo dar. Y le estás coartando pues ese proceso. Entonces, tómenlo en consideración conforme a la enseñanza. Esto no es mío ni es mi opinión, ¿no? Esto nomás se los estoy diciendo por lo que yo he leído y lo que dice Elena Blavatsky, Max Heindel y pues varias enseñanzas ahí esotéricas. Ok, gracias. Sí, sí, no hay de qué. ¿Tienen más preguntas referente a esto? Edgar, en relación a, pasaste una diapositiva donde hablaba de los 49 infiernos. Fuegos. Yo sé que ya se terminó el tiempo, no sé si pudieras considerar explicarlo, los 49 fuegos, perdón, explicarlo más a Eh, detalle, y me vino como la idea de si tiene que ver con, desde la visión budista, se habla que una vez que se desprende el cuerpo, bueno, perdón, en este caso el flujo mental, puede pasar 7, 14, 21 y hasta 49 días como máximo, dice la tradición, para que tú vuelvas a entrar a otro cuerpo. ¿Tiene que ver con eso o no? bueno, no precisamente, ¿por qué? Porque, mira, en el estado de bachánico o en el estado después de la muerte, una vez, o sea, puede, fíjense lo que les voy a decir, puede que una persona regrese a la reencarnación hasta después de 10.000 años, o puede que sean 200, o puede que sea un parpadeo, en el cual muere y inmediatamente, 49 días después, esa persona ya regresa. Pero solo los grandes maestros, los bodhisattvas, los de gran compasión, los de gran sabiduría, fallecen, dejan el cuerpo y vuelven de inmediato. Uno de ellos es el Dalai Lama. Claro, porque allí estamos hablando de un tulco que decide cómo, cuándo y dónde renacer, ¿no? Hay un comentario que Exactamente. Por ejemplo, siempre, Lama Yeshe, para los que estuvieron en la ceremonia con Lama Yeshe, él es un tulco. Lo reconocen como un tulco. sí, yo estuve. Ajá, continúa, por favor. Ah, ok. Entonces lo que yo decía, pensaba que sí era eso. Digo, es lo que la tradición dice, que hasta 49 días, pero obviamente no hay una certeza. Y aparte, muchas veces, a mí en lo particular, esa historia cuando llego a comentar, pues a lo mejor que tengo una relación un tanto difícil, por decir algo, con mi papá, y que me vienen a decir, es que tú lo elegiste. No, yo no lo elegí porque yo no estaba consciente de eso. Creo que los únicos, y reitero, es los tulkus que tienen esa capacidad de saber dónde, cuándo y cómo renacer. El resto de los mortales llegamos a una familia por similitud o semejanzas de nuestras pues características y demás, pero no porque los hayamos elegido, ¿cierto?
bueno, que tú no estés consciente de eso no quiere decir que no hagas una elección. Es como, por ejemplo, lo que le pasó a Edipo, ¿verdad? Conocen la historia de Edipo, ¿no? Terminó teniendo relaciones sexuales con su madre y él no Sí, sabía que era su madre. El hecho de que no supiera que era su madre no le eximía de las responsabilidades y de que pues había cometido, no se le llama incesto, bueno, eh, que había estado con su mamá, ¿sí? De igual forma, el hecho de que nosotros seamos inconscientes de la ley y que no seamos conscientes de las cosas que hacemos, no nos exime de los resultados. Entonces, constantemente estamos haciendo elecciones, constantemente estamos con aquellos con los que amas, con los que tratas bien, aquellos con los que estableces buenos vínculos, estás eligiendo quedarte con ellos y reencontrártelos en futuras vidas. Asimismo, aquellos que odias o aquellos con los que generas rencores, también estás eligiendo volvértelos a encontrar. Entonces, realmente en sí, si hay una elección implícita, pero pero que inconsciente. nosotros no estemos conscientes de ello es Ok, diferente, ok, ¿no? gracias. Ahora, se dice que en los estados después de la muerte, igual, de igual forma a la persona se le revela todo lo que va a vivir en esa encarnación. Se dice, entre algunos estudiosos, ¿no? O bueno, más bien entre algunas enseñanzas, en el cual la persona ve lo que va a vivir y él sabe lo que tiene que hacer y tiene que trabajar bajo eso para transmutar las cosas o reminiscencias del pasado. Y aquí se pueden preguntar, bueno, ¿y en qué momento llega la liberación? ¿En qué momento nos liberamos de todo eso? Pues justamente cuando haces todo tu proceso de manera de manera consciente, no a través de estupefacientes, no a través de distracciones espirituales, no a través de lo que dice el gurú, no a través de lo que dice el maestro, no a través de lo que dicen los libros, no a través no sé, de los hongos o de la ayahuasca o de la mota o de lo que sea, a través de la conciencia, actuando todo el tiempo despierto, dándote cuenta. Y cuando tú llegas a ese estado y te das cuenta de tus acciones, de tu conciencia, de tus emociones, de la mente, de lo que va más allá de la mente, surge esta unión del ser y la persona se libera de los estados de nacimiento, de muerte y renacimiento, y se convierte en un adepto o en un iniciado y entra a formar, o bueno, más bien pasa a formar parte de la jerarquía espiritual o de la hermandad blanca. Mm, Por gracias. eso, lo que el hombre o el ser humano anhela, eso llega a ser. Entonces, pues, ¿qué estamos anhelando? ¿No? ¿A qué es a lo que nos estamos uniendo? ¿Cuál de estos lobos estamos alimentando? ¿Al ser superior? ¿Estamos prestándole atención al ser superior? ¿O estamos prestando la atención constantemente a las banalidades, a las tonterías que el mundo continuamente ofrece, pero que realmente no te llevas nada? ¿Sí? Gracias. Sí, no hay de qué. Edgar, una pregunta. ¿Es posible que el alma de la persona sepa cuándo va a morir y se despida por sueño? ¿Se despida? Ajá, por un sueño. Sí, Que a mí me pasó hace 3 años con un de tío. hecho, cuando la persona fallece, lo que sucede es de que como ya no tiene el cuerpo físico, pues puede ir de un lugar a otro, y como está en el cuerpo de deseos, la persona va con aquellos que ama y que considera importantes. Entonces, a través del deseo, él se mueve y va y visita a las personas que amó en vida. Pero esto es antes de morir. O sea, como 3 No, meses antes de morir o 4. antes de morir, 3 meses o Ajá. 4. Sí, No, 3 meses antes de morir lo soñé que se despedía y después de 3 meses murió. bueno, entonces lo que tú tuviste quizá fue un sueño profético, que es diferente, ¿no? Pero, bueno, pues hay muchos casos, ¿no? Hay muchas situaciones ahí diferentes, pero pues cuando mueren o cuando fallecen, pues es que la persona realmente va y se despide. Eso sí lo he leído antes. Si ves que la persona se despide de ti, todo pueden ser sueños proféticos, no que la persona te lo avise.
a menos que sea pues casi un iluminado o con mucha conciencia, y él sepa cuándo va a morir y le vaya avisando pues a todos, ¿no? Eso hacen los monjes, de hecho ellos dicen cuándo van a morir y hacen todo un ritual y una preparación, sabiendo que el lama pues va a dejar ya esa vida o esa encarnación, ¿no? Ok, gracias. Y bueno, pues ahí me comenta Rosario que es difícil desprenderse de una costumbre arraigada, pero es importante el entenderlo y hacerlo paulatinamente. Sí, correcto, ¿no? Además, pues bueno, todo lo que se dice aquí, pues investiguenlo más a profundidad, a través, como les digo, no nomás pongan en Google, ay, ¿qué pasa después de la muerte? Y lean a cualquiera. Ya les he pasado buena bibliografía, pueden leer a Elena Blavatsky, pueden leer a Max Heindel, pueden leer a Alice Bailey, la Escuela Arcana, pueden leer a varios exponentes de la sociedad teosófica, como está William George, como está el coronel Olcott, como está Franz Hartmann. Ajá, entonces, si también van a buscar de esto, pues háganlo, pero bajo las líneas, ¿no? Digo, la sugerencia, al fin y al cabo, pues todos podemos buscar donde queramos. Pues bueno, ya se acabó el tiempo de sesión, duró exactamente casi 1 hora 5 minutos. Entonces, pues bueno, les agradezco a todos su tiempo. Si alguien quiere hacer una donación voluntaria, una donación amorosa, ya saben, pueden contactarme, mandarme un WhatsApp. Yo les puedo pasar el número de cuenta. Y les pido de favor que me manden un comprobante o foto al momento de hacer la transferencia para yo tenerlo registrado. Bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan bonita noche y feliz día de muertos. Gracias, Gracias, Edgar. buenas Feliz noches. día, Buenas noches. grupo. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas noches. buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.